hoy, que tiene como fundamento una pregunta, y es cómo el apoyo de los profesionales desde sus campos de acción y experiencias investigativas fortalecen los derechos fundamentales de los niños y los jóvenes. Nos acompañan el doctor Antonio Salvador. Él es profesor de la Universidad de Extremadura, doctor en psicopedagogía y maestro en educación primaria. Desarrolla su labor profesional desde el año 2005. La doctora Liliana Marín, de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, con experiencia infantil atrapada. Doctor Otman Ghanami, de la Asociación Infancia, Cultura y Educación. Él es presidente de la Asociación de Infancia, Cultura y Educación de Marruecos. La doctora Rosa Julia Guzmán, de la Universidad de La Sabana. Ella compartirá temas sobre competencias del talento humano que atiende a la primera infancia en situación de conflicto colombiano. Natalia Barrios, de la Secretaría de Educación, sobre nuevos rostros en la educación más allá de la coyuntura del proceso de paz. El panel estará moderado por la profesora Marcela Gutiérrez. Ella es profesora de la licenciatura de primera infancia y profesora también de los posgrados de educación. Durante el desarrollo de este panel, algunas de las colaboradoras, nuestras estudiantes de primera infancia, presentarán un formato para que quienes quieran participar presentando sus preguntas sobre las temáticas, por favor reciban ese formato, elaboren la pregunta escrita y tendremos un espacio al final del panel para responder estas inquietudes. Muchas gracias a nuestros invitados y damos inicio con este panel. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. A los panelistas, bienvenidos a esta su casa. Muchas gracias por hacer parte de este espacio de diálogo, de compartirnos sus experiencias relacionadas con con la infancia y con la adolescencia. A Doralila Marín, muchas gracias, doctora en educación, magíster en educación también. Tiene 2 especializaciones en evaluación educativa y en estudios culturales y es maestra. Es maestra licenciada en química de la Universidad Pedagógica Nacional y es editora de la revista Pedagogía y Saberes de la Universidad Pedagógica Nacional. Doralila, muchas gracias por tu compañía. Antonio Salvador, ya lo escuchamos esta mañana presentando y haciendo apertura de este encuentro. Él es profesor de la Universidad de Extremadura, doctor en psicopedagogía y maestro en educación primaria. También es maestro. Algo particular entre todos aquí es que son maestros y sabemos desde la base, desde lo que vamos a hablar. También desarrolla su labor profesional desde el 2005. Otman Ghanami, bienvenido, comunicador social, presidente de la Asociación de Infancia, Cultura y Educación de Marruecos, es gestor de proyectos sociales. Rosa Julia, maestra, doctora en educación, tiene un postdoctorado en ciencias sociales en niñez y juventud, es magíster del Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano y es maestra de base y diseño, profesora de niños durante 34 años y no he dejado de ser. Me gusta estar con los niños, con los que se están formando a nivel pregrado y posgrado, que es algo muy valioso que una maestra se reconozca también desde allí, desde el ser maestra, además de ser también maestra, ¿no? Y Natalia Barrios es directiva docente de la Secretaría de Educación, ha liderado varios procesos con niños y jóvenes en asuntos relacionados con la paz. Entonces, pues creo yo que el protagonismo no debe estar en quien acompaña, sino en quienes van a hablar. Los invito, tenemos entre 10 y 15 minutos para conversar. Igual pensaría yo que las preguntas, ustedes ya tienen la pregunta de base, ustedes trajeron preparado
su diálogo para el auditorio. Yo simplemente lo que haré es ayudarles con algunas preguntas, direccionando las preguntas del auditorio. Entonces, no sé, ahí sí lo dejo a su decisión quien quisiera iniciar sobre este diálogo que vamos a entablar. Recordemos que la pregunta es cómo el apoyo de los profesionales desde sus campos de acción y experiencias investigativas fortalecen los derechos fundamentales de los niños y jóvenes. Maestro, ya le paso el micrófono, tranquilo, te quedes en ella. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar, en la Universidad San Buenaventura compartiendo algo de lo que estamos haciendo en este momento en la Universidad de La Sabana. A propósito de lo que podemos hacer los profesionales para lograr que se respeten los derechos de los niños, yo les voy a mostrar los avances que tenemos de una investigación que aún no se ha terminado, que aborda el tema de las competencias de talento humano, que atiende la primera infancia en situación de conflicto en Colombia. Este es un proyecto que está cofinanciado por Conciencias, en el que participamos 3 universidades. Está la Universidad de La Sabana, que está al frente de la investigación, la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y el Politécnico Gran Colombiano. Nos acompaña en este proceso en calidad de asesor de la investigación el doctor Matías Urban de la Universidad de Dublín, con quien hemos trabajado algunos proyectos anteriores. Hemos encontrado, a propósito de la indagación que hemos hecho acerca de lo que genera en los niños la situación de conflicto en Colombia, que el desplazamiento es un fenómeno que, muy a nuestro pesar, no cede. Por el contrario, hemos encontrado que el número de niños que llegan desplazados, en el caso de nuestra investigación, que abordamos 2 localidades en Bogotá, que fueron Kennedy y Ciudad Bolívar, y en Chía están llegando muchos niños desplazados. Estuve mirando en estos días datos más recientes y parece ser que continúan llegando niños, familias desplazadas. En el caso de esta investigación miramos tanto el desplazamiento interno como el que viene del exterior, porque también encontramos, especialmente en Chía, no sé si es que en Bogotá llegan a otras localidades, pero en Chía encontramos muchos niños de origen venezolano. Ustedes pueden ver en el caso concreto de Chía cómo de 2012 a 2015 aumentó el número de personas desplazadas como consecuencia de la violencia. Creo que pasé 2. A ver. Creo que ya voy terminando. Me voy a devolver. Qué pena con ustedes. No, aquí voy terminando. ¿Cómo me devuelvo? Creo que me salté una y no me pude devolver. ¿El avance dice de abajo? Sí, está avanzando. Ah, bueno. Ah, sí, mira, aquí podemos mirar. Gracias. Bueno, para mirar para mirar una posibilidad de hacer respetar los derechos de los niños, nosotros abordamos el desarrollo de las competencias del talento humano desde el concepto de sistema competente de atención a la infancia. ¿Eso qué quiere decir? Que en la búsqueda de formulación de competencias que requiere el talento humano que atiende a la primera infancia, estamos mirando más allá del desarrollo de las competencias particulares para incursionar en el desarrollo de las competencias sistémicas. Porque lo que hemos encontrado es que si no trabajamos como sistema, no vamos a lograr que se respeten los derechos de los niños, ni vamos a promover sus desarrollos, que es parte de los derechos que tienen.
Entonces, en la investigación hemos buscado las competencias del nivel individual, que son unas, las competencias del nivel institucional, las competencias interinstitucionales y las de gobernanza. Vale la pena aclarar que nosotros entendemos las competencias como un conjunto de conocimientos, prácticas y valores. Y quisiera detenerme un poquito en la parte de las prácticas porque lo voy a retomar más adelante. Con esto lo que queremos resaltar es que si nosotros queremos lograr el desarrollo de los niños y el respeto a sus derechos, no necesitamos solamente producir conocimiento teórico, sino también el conocimiento práctico. Si no hay un conocimiento práctico que se dé en los educadores, bueno, no solo en ellos, pero me quiero referir a ellos, en los educadores que son quienes están en contacto en el día a día con los niños, no ganamos nada con tener cosas hermosas escritas en el papel, con tener leyes y decretos. Bueno, claro que es mejor tenerlos que no tenerlos, aclaro. Lo que quiero decir es que es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar los derechos de los niños. El de abajo, ¿no? Acá. Bueno, tenemos unos antecedentes de esta investigación en otras dos que hemos hecho con las mismas instituciones. La diferencia en las anteriores es que estábamos trabajando, digamos que no abordábamos el conflicto como un eje central de la investigación. Entonces, en esas investigaciones encontramos que el talento humano que está en contacto directo con los niños tiene muchas expectativas sobre su formación. Están pidiendo a gritos que les mostremos caminos posibles para trabajar con ellos. Y buscan también una cualificación de los equipos, porque es que una persona sola no puede lograr ni desarrollar plenamente su propia competencia, ni participar en un sistema que demanda de ella el desarrollo de esas competencias. Y lo más importante de todo esto es que en verdad se promueva el desarrollo de los niños y el respeto a sus derechos. Plantean además en esa investigación que se terminó en el 2014 que esos planes de cualificación respondan a las necesidades particulares. Yo creo que ya quienes trabajamos con la infancia hace mucho tiempo que dejamos de lado los relatos universales. Creo que todos tenemos claro que necesitamos entrar en profundidad en el conocimiento de los contextos para poder adecuar nuestras propuestas a las necesidades particulares de cada contexto. Y esto nos lo están diciendo los mismos maestros. Constanza Alarcón, quien es actualmente nuestra viceministra de Primera Infancia, ya en el 2012 nos mostraba las consecuencias del conflicto armado en los niños y en las niñas. Ya leer esta descripción tan detallada es bastante duro, pero yo les aseguro que es mucho más duro vivirlo en las aulas, porque una cosa es leerlo sobre el papel cuando el detalle que se está expresando, la característica, no tiene ni cara ni nombre propio. Cuando uno logra conocer a esos niños con cara y nombre propio y puede evidenciar que se presentan todas estas condiciones, es mucho más doloroso. Y quiero hacer aquí un inciso porque es una situación muy fuerte para los profesores, que tienen que recibir diariamente a esos niños con estas características, más otras que probablemente no aparezcan acá, tienen que contenerlos, pero además tienen que responder con una serie de exigencias que vienen de los niveles de gobernanza, a veces sin comprender de qué se trata la interacción cotidiana con un niño. En esta investigación quisimos contar con la participación activa de los niños. Fue muy interesante porque involucramos dentro de los miembros que hacen parte del sistema a los niños. Estos niños todavía no leían ni escribían, por supuesto, son niños muy pequeños. Entonces, mediante una estrategia que nos llevaba a que expresaran de otras maneras lo que querían decir,
y con el apoyo de nuestras estudiantes del pregrado fuimos recogiendo lo que ellos querían decir en esos dibujos y en otras manifestaciones gráficas. Encontramos muchas formas de violencia que viven los niños en lo cotidiano, lo que nos hace pensar que, por supuesto, lo que pasa en la escuela no agota la respuesta a las necesidades que tienen los niños. La necesidad de formación y de educación es mucho más extensa de lo que nosotros quisiéramos aceptar. Es que nada más leyendo esto, uno se escalofría. Imagínense lo que es oírlo de viva voz, de un niñito que le diga a uno, por ejemplo, toda mi familia está en el campo, a mi abuelito lo mataron y está en el cielo, por eso nos vinimos. Y de ahí en adelante había testimonios muy, muy duros. Eso nos decían los niños, que nos daban cuenta también del peligro que corren cuando no tienen redes de apoyo. Pues si son personas, familias que se han venido desplazadas, pues no cuentan con ninguna red de apoyo más allá, por ejemplo, de una vecina, la señora Gloria, por ejemplo, que ojalá que sea buena persona, ojalá que esté en condiciones de apoyar a esa familia desplazada. Pero además encontramos muchas situaciones particulares en que, como producto del desplazamiento, por supuesto, la familia se desbarata. Se viene la mamá y se queda el papá. Aquí alguno de estos niños decía, no sé si aquí o en el anterior, que vivimos con el que va a ser mi papá, y el que va a ser mi papá puede cambiar varias veces. También nos pasó la que va a ser mi mamá, o la que no es mi mamá pero vive con mi papá. Pues no es, mejor dicho, es que es una situación familiar muy difícil. Bueno, y miren lo que nos dicen los profesores, que eso nos dejó bastante preocupados, nos dio muchas luces, por supuesto, acerca de lo que hay que trabajar, pero ellos manifiestan también las condiciones tan adversas que tienen para poder lograr algo con estos niños. Entonces, por ejemplo, la primera nos habla del número de estudiantes que tienen, y a su modo de ver, eso es una manera de ejercer violencia sobre los niños. La otra nos dice que tuvo que hacer una maestría para entender por qué usa la violencia, para pedirle al niño de primero que aprenda. Eso nos remite inmediatamente a repensar las formas de educación, de formación inicial que estamos teniendo con nuestras profesoras. Otra nos dice que las comisiones de evaluación, que es algo que está dispuesto por ley, no se entiende que se quiera promover a un niño porque no ha logrado los aprendizajes. Y la última nos dice que cuando se recibe a los niños no se piensa en su bienestar. Para nuestra sorpresa, encontramos que un buen número de profesoras tienen prohibido acceder a la historia de los niños. La justificación que se da para ello es que quieren preservar la intimidad de la vida de los niños, pero eso hace que una profesora se encuentre al frente de un grupo de niños que no saben quiénes son. Encontramos también profesoras que podían acceder a la información, pero no sabían qué hacer. Entonces, lo que nosotros estamos encontrando es que, a pesar de todo, así nuestra escuela sea buena, regular o mala, la escuela sigue siendo el lugar de encuentro de los niños y de los niños y niñas, y detrás de ellos de sus familias. Por consiguiente, sigue siendo muy potente en la formación de las comunidades y de todos los que estamos en relación con los niños. Y planteamos la posibilidad de generar una escuela como lugar de acogida y como un lugar seguro. Esto implicaría que las profesoras conozcan el origen y la procedencia de los niños y las niñas que llegan a sus aulas, que conozcan sus trayectorias, porque pocas veces encontramos niños que vienen desplazados de X sitio y llegan a Chía o llegan a Bogotá. En el intermedio ha habido varias estaciones, la mayoría de ellas muy dolorosas en los procesos de los niños, que hace que requieran una atención particular que una profesora debería conocer, si bien no para atender ella todo tipo de situaciones, y por lo menos para saber a quién acude. Asimismo, encontramos mucho desconocimiento de las rutas
de alarma en casos de violencia, de abuso, no sabían qué hacer las profesoras y algunas veces las instituciones tampoco. Y otras instituciones dedicadas a atender a los niños no estaban dispuestas a acomodarse a los ritmos y a los procesos de las escuelas. Ya estoy terminando. También reconocer la identidad y la reconstrucción de su identidad, que tiene que ver con la cultura de origen, cómo es importante reconocer esa cultura de origen. Entonces cierro esta breve presentación diciendo que para poder atender a los niños de manera que se respeten sus derechos a quienes han sido víctimas del conflicto, necesitamos hacer que toda la sociedad participe en este proceso. Y la sociedad somos todos, los transeúntes de a pie, los educadores, los papás, los tíos, los hermanos, los vecinos. Deberíamos estar todos atentos a qué pasa con nuestros niños. Y queremos resaltar que esos procesos tienen que tomar en cuenta la escuela, porque si bien la escuela no puede resolver todo, tampoco se pueden tomar decisiones que afecten el respeto a los derechos de los niños al margen de la escuela. Espero haber dejado preguntas e inquietudes, porque respuestas todavía no tenemos. Maestra, muchas gracias. No sé quién quiera continuar con esta charla. Si quieres, Listo. Buenas tardes. Yo agradezco la invitación a FUNIFEL, a la Universidad San Buenaventura, a los organizadores de este segundo Congreso Mundial sobre Infancia y Adolescencia, y en particular a la colega amiga Maribel Vergara por extenderme esta invitación. También un saludo a los colegas de la mesa. Y quiero decirles que el título, voy a aprovechar para comenzar, que el título de esta presentación, de esta breve presentación, la experiencia infantil atrapada, tiene que ver con esa experiencia de ser niño y niña en nuestras condiciones actuales, aquí en Colombia y en distintos lugares del mundo. Cuando pienso en la experiencia infantil, como se darán cuenta en el transcurso de mi presentación, estoy pensando en eso que escapa a nuestros conceptos, a nuestras definiciones, y para la cual son insuficientes esos conceptos, esas definiciones, esas explicaciones, a pesar de que intentemos infructuosamente atrapar esa experiencia en esos conceptos. Dos observaciones iniciales antes de la presentación. La primera tiene que ver con que les estoy proponiendo una lectura que se sustenta en las reflexiones, análisis que realizamos desde nuestro grupo de investigación, el Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas, en una de sus vertientes, en una de sus líneas de desarrollo, y una lectura que se hace desde la pedagogía. Esa es el área en la cual yo me desempeño con mis colegas, y que hace uso de conceptos y nociones de la filosofía y de la antropología filosófica para pensar estos asuntos. Ahí ustedes van a encontrar algunas nociones, no voy a tener tiempo de explicarlas, si las preguntas aparecen con mucho gusto pues hago las aclaraciones pertinentes, pero piensen un poco en nociones o conceptos como experiencia, infancia, humanidad, que estarían de fondo presentes en esto que les quiero proponer. La segunda observación tiene que ver con una lectura que les propongo a partir de unos textos que me sirven de pretexto, para que ustedes vean por dónde andan también algunas de las reflexiones de colegas y amigos de otras latitudes a propósito de este asunto de la infancia y de esta discusión sobre los derechos del niño. Entonces les planteo un texto de Philippe Marien, El maestro y los derechos del niño, historia de un malentendido. Dice, es un texto breve, corto, de hace ya más o menos una década. Dos textos del profesor Mariano Narodowski, los dos textos muy recientes, pero si ustedes ven el título, Hacia un mundo sin adultos, y ya empieza a aparecer una pregunta que entiendo los niños esta mañana hacían: nosotros sí queremos adultos,
O sea, si necesitamos de los adultos con nosotros, creo que es clarísimo. Y él se refiere a infancia hiper y desrealizada. Claro, obedece a toda su trayectoria de análisis. Su libro Infancia y Poder da cuenta de eso. Otro texto mucho más reciente, un ensayo, Un mundo sin adultos, familia, escuela y medios frente a la desaparición de la autoridad adulta, otra palabra proscrita, porque confundimos autoridad con autoritarismo, pero creo que es fundamental. Cuando estos autores ya comienzan a ponernos a circular esto es porque algo está pasando, y no es una negligencia ni una terquedad adulta por, ya voy a mostrarles por qué les digo eso. Y último texto, una bella reflexión de Gerbies, y es bella desde el título, El bello riesgo de educar. Y no solo por lo bello, sino por el riesgo. ¿Listo? Es lo que nos asusta, lo que nos atemoriza y por veces nos limita a asumir nuestra responsabilidad adulta frente a los niños. De Philippe Mirier quisiera llamar la atención sobre un enunciado que aparece allá en la página 30, dice: todo el mundo está de acuerdo en el hecho de que el primer derecho del niño es el derecho a la educación. El primero, y en algún momento él dice el único. Si damos cuenta de la educación de los niños, están garantizados todos esos otros derechos que serían accesorios. Y el segundo dice, los derechos del niño tienen un único significado, manifiestan el compromiso de los adultos para que cada niño pueda un día firmar su propia vida, o sea, tener nombre. Ese es el derecho al nombre. Bueno, eso es lo que está diciendo Philippe Mirier. Claro, aquí aparece una primera tesis, y es el único derecho de los niños es la educación, y una primera pregunta, ¿qué entendemos por educación? Asunto del cual la pedagogía se ha ocupado y a veces olvidamos. Volver a los pedagogos, esos viejos, esas bibliotecas polvosas que tal vez deberíamos volver a consultar, porque esto no es un asunto que sea tan nuevo como a veces creemos. De Mariano Narodowski quisiera traerles una cita del primer texto que decía que hacia un mundo sin adultos, infancia y desrealizada en la era de los derechos del niño, que cita esto: la crisis en la conceptualización moderna de infancia no determina su clausura, sino que está llevando hacia dos polos, una infancia hiperrealizada y una infancia desrealizada. Y en ambos casos, la noción de infancia no es suficiente para dar cuenta de esa experiencia infantil, de eso que viven los niños y las niñas en sus realidades, en sus cotidianidades, en esos contextos de violencia, pero también de no violencia, que de todas formas no dan cuenta ni siquiera de lo que ellos viven, a pesar de que nosotros lo intentemos. El otro es un poco más largo, pero dice, durante décadas, tiene que ver con la crítica y porque a veces abandonamos la educación. Durante décadas la preocupación de psicólogos y educadores había sido liberar a los niños del yugo adulto. Ciertos reformadores sociales, sensibles pedagogos y defensores de los derechos de la infancia criticaron con dureza el autoritarismo adulto y propusieron reformas educacionales que redimieran a los más chicos de la posición sumisa y subalterna a la que nuestra cultura los había condenado. En la actualidad, este posicionamiento crítico ha suministrado su estocada final a la vieja asimetría postfigurativa, insistimos con la paráfrasis del pensamiento de Baudelaire, tanto procurar la liberación de los niños del dominio adulto, que al final los adultos hemos logrado liberarnos de ellos, de los niños. Tanta presión sobre la idea, tanto uso de nociones y categorías venidas de la política para acusar a los adultos de dominantes, de subyugar, ha hecho que abandonemos esa tarea de estar con los niños. De aquí una segunda tesis. La experiencia de vida durante los primeros años, que podría calificarse como experiencia infantil, excede las características y nociones con las cuales
Pretendemos definirla, orientarla y asumirla cuando nos tornamos frente a ellos adultos, cuando asumimos nuestra posición adulta. Una segunda pregunta entonces, ¿es posible la educación hoy? Tenemos colegas hablando de una época de poseducación. Los criterios que cimentaban esa vieja práctica educativa, la manera como escogimos acoger a los niños, se están derruyendo y parece que eso que llamábamos educación ya no es más posible hoy. Y el tercer texto, El bello riesgo de educar, del profesor holandés Gert Biesta. Esto es muy largo, pero voy a tomar solo la primera, la 165, la de la página 165. La responsabilidad del educador nunca puede estar dirigida solo hacia los individuos, niños individuales, y subvenir a la presencia, sino que también necesita dirigirse al mantenimiento de un espacio en el que, como dice Hannah Arendt, la libertad pueda aparecer. La libertad tiene que ser posibilitada. Es, por tanto, una responsabilidad doble, ante el niño y ante el mundo, y más específicamente ante la cualidad mundana del mundo. La pregunta no solamente es ¿qué mundo le vamos a dejar a los niños? Es ¿qué niños le vamos a dejar al mundo? Dice Philippe Berger. Bien, yo me quedé con el de Narodowski, luego era Biesta, yo soy malísima para esto, me disculpo. Eran las dos citas de Biesta, y entonces, claro, la tesis es disculpe, entonces, ¿qué dice? Bajo la flechita y Carolina te ayuda ahorita con el... Listo, disculpen. La acción educativa, a pesar de sus métodos, de sus fines, de su planeación, es impredecible. ¿Sí? Cualquier acción educativa puede tener fines, métodos y propósitos, pero no sabemos hasta dónde, cuándo, qué va a producir, porque siempre es un riesgo. Educar es un riesgo de modificación del mundo y de los niños. Y la tercera pregunta es, ¿estamos dispuestos a asumir el riesgo de educar? Bien. Claro, cuando les planteo que la experiencia infantil está atrapada entonces en dos cosas: entre nuestros conceptos, nuestras categorías, nuestras definiciones, que no solo no dan cuenta de esa experiencia infantil, sino que tienden a reducirla a nuevas categorías, nuevos conceptos y, si me permiten, nuevos derechos. O sea, para formular somos muy buenos, para decir qué eso es y para construir verdades alrededor de esa experiencia somos muy buenos. Pero cuando yo escuchaba a Rosa Julia, yo decía, nada quedamos, no damos cuenta. Podemos formule y hay algo que se queda corto y que no da cuenta, aunque pretenda atrapar. Pero también estamos atrapados en nuestros miedos y nuestros temores de encontrarnos esa infancia hiperrealizada, esos niños llenos de tecnología, capaces, superiores, que saben más de nosotros y frente a los cuales solo podemos pararnos en silencio, y si son nuestros hijos, admirarlos, adorarlos y decir que son mucho más inteligentes que nosotros, y menos mal que vinieron al mundo mucho más inteligentes, pero también paralizados y atrapados en el miedo de esa infancia desrealizada, esa infancia violenta, ese niño que con 7, 8, 10 años nos puede atracar en la puerta de la esquina, en la esquina de nuestra casa, a la salida de la universidad. A ellos no les cabe, con la categoría de infancia no los podemos medir, no les podemos decir nada. Entonces es una experiencia infantil atrapada entre lo que nosotros queremos que ellos sean y ellos no alcanzan a ser. Pues bien, la idea que les propongo, y ya voy a hacerlo de una manera más rápida, es volver a dos presupuestos antropológicos fundamentales que están tanto en la noción de infancia como en la noción de educación. Y esos dos presupuestos no son tan viejos como nosotros creemos, son presupuestos antropológicos fundamentales que aparecen incluso en las actuales nociones y conceptos usados en la política pública para la educación y para la atención de la infancia. Si ustedes revisaran conmigo la noción de primera infancia
y la noción de educación infantil son las dos nociones con las cuales desde el sector de educación estamos pretendiendo atender esa experiencia infantil. Sin embargo, cuando miramos qué hay de sustento, qué soporta esas dos nociones, nos vamos a dar cuenta de dos cosas. Primera infancia supone una forma de ser sujeto, pero una forma de ser sujeto inacabado, pues porque si hay primera infancia y segunda infancia y puede haber tercera, cuarta, o sea, ¿qué es lo que estamos suponiendo? Esa es una primera forma, pero esa primera forma está en condición de poder desarrollarse, en necesidad de crecer, en necesidad de garantías para ese desarrollo y ese crecimiento, y para ese supuesto, esa forma de sujeto, nosotros hemos usado supuestos biológicos y antropológicos que nos llevan al uso de conceptos como desarrollo, crecimiento, y que nos permiten dividir la vida en etapas, en edades, en periodos, las edades de la vida. Y eso no está, digamos, dejado de lado, que apareció desde el mismo momento en que empezamos a pensar y hacer uso de ese concepto de infancia. Pues bien, por el otro lado, sobre la educación, así llamemos educación inicial, y dense cuenta que debe haber una educación que no es inicial, lo que nos lleva a pensar es que es una práctica que también se gradúa, que es secuencial y que obedece a conceptos para los cuales también desde la pedagogía hemos construido prácticas, conceptos que nos han llevado, que dan cuenta de prácticas como la enseñanza, la instrucción. Si ustedes quieren el propio cuidado, en eso podría ser yo bien kantiana, la educación en el sentido kantiano que vincula tanto el cuidado como la instrucción, como la formación, o sea, la amplia gama de acogida de los nuevos en el mundo. Tanto el presupuesto de esa forma de sujeto de la primera infancia nos pone de presente esa condición de la infancia como el neonato humano, inacabado, incompleto, no especializado, que requiere ese segundo útero que es la cultura, que los adultos le presentamos, en la cual los adultos lo acogemos y que necesita de esa acogida, que necesita de adultos que se hagan cargo de ello. Nosotros como sociedades humanas nos hemos construido históricamente una práctica, puede haber muchas más prácticas, pero esa práctica que llamamos educación es la práctica de acogida de los nuevos, de esos neonatos humanos en el mundo. Es una práctica por la cual los adultos somos responsables. Entonces, si ustedes quieren, cuando yo pienso en la experiencia infantil atrapada, estoy pensando no en los niños y las niñas, estoy pensando en los adultos que somos y en el riesgo que tenemos que correr, incluso de equivocarnos, de no dar cuenta de todo, pero de seguir intentando. Cuando un maestro en la escuela hace ese intento, lo más doloroso es que le critiquen su intento por acoger a los niños. Entonces, mi invitación no es tanto a pensar qué decir o cómo definir a la infancia, sino cómo acoger de la mejor manera posible y cómo presentarles el mundo a los niños. Esa es la responsabilidad adulta. La pregunta por la infancia es la pregunta por los adultos, que tenemos que asumir la responsabilidad de educarlos. Si bien entendemos, ese sería su principal derecho. Eso era lo que tenía para decirles. Muchas gracias. Pues me toca. Bueno, buenas tardes. Pues encantado de estar con vosotros en este maravilloso país. Muchas gracias por la acogida y muchas gracias también por a la organización de este segundo congreso. Yo vengo hoy para compartir con vosotras y vosotros un grave fenómeno que estamos viviendo en Marruecos. La verdad es que lo estamos viviendo entre España y Marruecos. Es el fenómeno de la migración clandestina de los menores marroquíes hasta España. Es una drama humana que estamos viviendo. En el fondo es un fenómeno general, que si antes era inmigración clandestina de los marroquíes a Europa,
A partir del 2004, este fenómeno pasó a ser un fenómeno de menores también. Y por eso, nosotros como entidad trabajamos sobre este tema con mucha seriedad y con mucha inquietud también. No solamente en mi país, sino también con España, con el país de recepción. Vuelvo a la foto de la portada, que aquí es una foto de la llegada de un grupo de adolescentes a la costa española, SB, que algunos están rezando por llegar al paraíso europeo, pero también están rezando por salvarse la vida, porque estaban jugando la vida en el estrecho de Gibraltar. El primer contexto para entender este fenómeno es el contexto geográfico. Esto es Marruecos y allí está España. Solamente nos separa 14 kilómetros, un estrecho entre dos mundos, para muchos entre el paraíso y el infierno. La realidad no es tanto, pero hay un contagio general entre los adolescentes y entre la juventud en general en Marruecos, que todo el mundo quiere emigrar. Todo el mundo, hasta que hay estadísticas estatales del propio Marruecos que habla que el 80% de la juventud marroquí quiere emigrar. Pues tenemos que hacer algo para frenar este drama, sobre todo que como se trata de chicos que están jugando la vida, chicos y chicas, porque vamos a ver luego que cada vez el fenómeno se está extendiendo y ahora casi el 7% de los menores que llegan a España son chicas. Aquí comparto con vosotras algunas estadísticas del aumento de la llegada de los MENAs, en España se llaman MENAs, menores extranjeros no acompañados. Podemos ver cómo el número está aumentando de una manera muy inquietante, de casi 4.000 a casi 6.500, estamos en 12.303. Y para zonas, comunidades autónomas españolas, vemos que Andalucía es la primera, la primera porque es el primer punto de llegada. Eso no quiere decir que todos se quedan allí, pero si no, ellos se desplazan no solamente en España, es que algunos suban hasta Francia, hasta Suiza, es que todos tienen un proyecto migratorio diseñado y todo. Esta es una imagen, por ejemplo, de una llegada masiva en una noche, que son menores marroquíes durmiendo en una comisaría. Lo que pasa ahora es que las llegadas están tan tremendas que hasta las autoridades españolas no están capaces de responder adecuadamente a este fenómeno, no solamente a nivel de infraestructuras, sino también a nivel de educadores preparados para trabajar con este perfil, porque estamos hablando de menores que vienen de otra cultura, que tienen problemas de idioma, en Marruecos se habla árabe, pues llegan allí y luego problemas de códigos culturales y cosa que está creando unos conflictos tremendos dentro de los centros, pero también con la comunidad, porque últimamente hay un rechazo general en la sociedad española, sobre todo por motivos que los medios de comunicación cada vez están criminalizando el fenómeno. Cada vez están sacando solamente la parte mala de la migración de estos menores, se sacan robos, y por eso ahora la situación está muy inquietante. Hay números, por ejemplo, que demuestran el aumento de desplazamientos a través del mar. Y que aquí tenemos solamente los números de los que llegan, pero no sabemos los que quedan en el camino, los que mueren. Hay estadísticas que dicen que anualmente mueren más de 800 personas en el Mediterráneo.
de estos que intentan. Seguramente un porcentaje muy importante es de niños y niñas. Y luego, vamos, total, que ahora mismo en el sistema de protección de infancia en España se encuentran más de 13.000 menores marroquíes y bueno, claro, que son registrados, porque hay muchos que suben a Francia, otros que suben a otros países europeos. Aquí también las llegadas de mar, como han aumentado, de 588 y viceversa. Luego, hasta ahora, ¿en qué situación estamos? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo para intentar solucionar o frenar por lo menos este drama? Estamos trabajando, primero, es una realidad, que los chicos que están allí, están allí y no van a volver, y no quieren volver, y hasta sus propias familias no quieren que vuelvan. Lo que pasa ahora mismo es que las propias familias están financiando el proyecto migratorio de sus chicos. Eso no quiere decir que estas familias son ni malas, pero son gente que están invirtiendo en sus hijos. Porque tenemos que entender también el contexto social y cultural de Marruecos, que es un país de emigración por excelencia. Somos 34 millones de habitantes, pero tenemos 5 millones de extranjeros, de marroquíes residentes en el extranjero. Las remesas que envían los marroquíes a la economía marroquí se considera que sea la primera fuente de divisa para el Estado. Después viene el turismo y el fosfato. Marruecos es el primer productor de fosfato del mundo, pero mira que las remesas son la primera fuente. Entonces es algo que está beneficiando también al Estado. Los que logran pasar ya son bienvenidos porque están enviando dinero. Hay más de 8 millones de habitantes marroquíes que se benefician directamente o indirectamente de las remesas de sus hijos y sus familiares que viven en Europa. Entonces es algo vital para que el país siga funcionando y viviendo. Nosotros estamos trabajando en dos facetas. La primera faceta es de la prevención. Y la prevención, cuando hablamos de la prevención, no venimos y digamos a los adolescentes que no tienes que emigrar. Y dices esto y no volverá nadie a tu curso. Entonces lo que hacemos es ofrecerles como alternativas. Tenemos un programa que se llama Inserción Sociolaboral para jóvenes y adolescentes en situación de exclusión social. ¿Por qué precisamente este perfil de adolescentes y no otros? Porque la mayoría, o el 90% de los que se atreven a migrar son de este perfil. Vienen de barrios marginales, son chicos que dejaron de estudiar, entonces nosotros hemos elegido precisamente este perfil, trabajando directamente con asociaciones de barrio, son los que nos derivan los candidatos, y a través de estas asociaciones de barrio también tenemos la posibilidad de trabajar con las familias, porque son ellos que conocen la familia, entonces es un proceso pero la metodología que hacemos con nuestros chicos es, bueno, a nivel académico nosotros no ofrecemos una formación con libro, no sé qué, es que tenemos siempre cuenta con quién estamos trabajando. Estamos trabajando con adolescentes que llevan 3 o 4 años sin estudios, mucho tiempo en la calle. Entonces necesitan, y la mayoría de ellos están metidos en algún tipo de consumo. Entonces necesitan una atención especial, un trato especial. Y este trato nosotros lo resumimos sobre todo en el buen trato, en escucharles, en darles la oportunidad de expresarse, de sentirse importantes. Porque a través de este trato también sacamos mucho aprovecho de su experiencia, de las cosas que quieren hacer. Y nosotros intentamos formarles
solamente nosotros no digamos que no tienes que emigrar. Al contrario, esto es un derecho humano y tú tienes derecho a emigrar, pero ¿cómo quieres emigrar? ¿Prefieres irte con una formación profesional, sabiendo un poco de idioma y también o como una persona realizada, o jugar la vida y llegar allí y terminas en un centro de acogida que al final, porque ese es el choque, porque llegan a España, entran en un centro de acogida con todas las necesidades cubiertas, pero en el fondo no es lo que quieren ellos. Ellos llegan a España para trabajar y para conseguir dinero, y eso no es posible para un menor. Entonces, allí empiezan los conflictos. Otro proyecto. En este proyecto, bueno, hemos formado en 5 años a 107 jóvenes, chicas y chicos, del cual no, solamente ha llegado una chica. Eso no quiere decir que no quieren volver a intentarlo, pero por lo menos ellos entienden que tengo que hacerlo de otra manera. Pero también estamos aprovechando una cosa, porque es la otra faceta de la sensibilización que estamos haciendo, es la formación de los propios educadores españoles que trabajan con estos chicos en los centros. Y nuestra metodología pues consiste en traerlos a Marruecos para conocer primero el contexto social y cultural y económico, y luego vivir, saber el porqué, entender el porqué. Aprovechamos también los recursos que logramos en estas formaciones para financiar este proyecto de formación. Entonces es un proyecto muy dinámico, que es autofinanciado, ¿ya? Y total, que yo lo que quiero decir es que estamos trabajando en la parte de prevención con los adolescentes, pero también estamos sensibilizando a los españoles, a los que trabajan directamente con este perfil. Y luego en las preguntas, si hay algo. Muchas gracias. Bueno, les recordamos que los estudiantes van a pasar por sus puestos recogiendo preguntas para que vayamos alistándonos para poder hacer la conversación también un poco más fluida con el auditorio. Entonces, no sé cuál de los dos quiere continuar. Muy buenas tardes. Saludo especial a la Universidad San Buenaventura. Aquí ya había podido compartir en algún seminario a nivel posgradual frente a conflicto armado, hace aproximadamente como 3 semestres. Saludo especial también a la coordinadora doctora Brigitte Nielsen, con quien hemos compartido en otros escenarios educativos procesos académicos interesantes. Entonces, si me la dejas al final, por favor. Sí, todavía no la coloques. Sí, gracias. El día de hoy quisiera compartir algunas experiencias que se han venido construyendo, como les venía diciendo, desde diferentes escenarios públicos, privados, de educación media, universitaria, rural y urbana, asociados a lo que ha sido el proceso de paz en Colombia y lo que ha traído el proceso de paz a nivel social en el país. Primero quisiera arrancar diciendo que, como lo han mencionado los anteriores panelistas, la educación para la paz es una responsabilidad de todos y todas, del Estado, de las instituciones privadas, de la sociedad civil, pero tiene una especial importancia y connotación desde el campo educativo y la función que tengamos nosotros los maestros en esa educación para la paz. La educación para la paz se presenta como un amplio territorio por recorrer y delimitar, un campo inacabado, interdependiente con la dinámica de la vida, de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales. Encontramos aquí un primer escenario importante en lo que se ha denominado educación para la paz, y es la educación como un derecho pleno y fundamental para todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en Colombia.
donde tenemos que empezar a pensarnos conceptos importantes como justicia en equidad, justicia transicional, fin del conflicto armado, post-conflicto, post-acuerdo y evidentemente nuevas posibilidades frente a los lineamientos curriculares en nuestro país, en lo que significa desde el campo educativo, la educación para la paz. Desde el campo de las ciencias sociales, las humanidades y especialmente pues de mi formación en ciencias sociales, en historia, en ciencias políticas, uno de los aspectos importantes donde encontramos un primer camino de acercamiento a la educación para la paz hace posible pensarse esas ciencias sociales y esas humanidades a través de nuevas miradas y nuevas interpretaciones. Si bien es cierto que estos discursos del giro decolonial y de las epistemologías del sur se vienen trabajando en el hemisferio y en otros países de manera contundente, es en Colombia todavía un campo nuevo e inacabado. Pero sin embargo, esas nuevas miradas desde los territorios y desde las posibilidades de entender el conflicto como una necesidad también de solucionar, pero no un conflicto como algo que no es inherente a la condición humana, porque entonces se nos está enseñando que el conflicto armado es la finalidad de la educación para la paz y no estamos educando en el conflicto como una esencia para trabajarlo desde las aulas e incluso desde la sociedad civil. Entonces encontramos un primer encuentro a través de la decolonialidad desde las ciencias sociales como ese campo de encuentro y desencuentro para reinterpretarnos, vernos en lo que deben ser las nuevas miradas a las cuales debemos apuntar nuestras políticas públicas, nuestros lineamientos curriculares y nuestra necesidad de sujetos políticos que construimos un nuevo país, una nueva nación y donde tenemos que volver a mirar a ver al otro en sus diferencias y al otro no como el enemigo que porque piensa diferente a mí no está de mi lado, sino entender esas diferencias como una posibilidad de construcción y de construcción de tejido social que es tan importante en el país. Entonces, las pedagogías para la paz deben abordar aspectos, como lo decía, de justicia en equidad, abordaje del conflicto, justicia transicional, memoria, justicia restaurativa, perdón y reconciliación. Otro elemento importante también frente a la educación para la paz y a estas nuevas miradas tiene que ver con el tema del lenguaje. Para muchos académicos todavía se debate si estamos hablando de la educación para el posconflicto o la educación en el posacuerdo. Entonces aquí tenemos que resaltar que la educación para el posconflicto nos coloca en un marco histórico donde damos entendido un conflicto armado con un único grupo armado al margen de la ley que fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy movimiento político, pero que sin embargo tenemos otros todavía en el campo y en las zonas rurales, disidencias de las FARC, y tenemos todavía otros grupos al margen de la ley con quienes también tenemos que vernos en esa necesidad de ese posconflicto. Hemos terminado un conflicto armado con las FARC y eso ha dejado ver una Colombia oculta, que es la Colombia que también tenemos que pensarnos en esa necesidad del post-acuerdo, porque como lo mencionaba ahorita, el conflicto es inherente a la condición humana. El post-acuerdo nos coloca en esa posibilidad desde el lenguaje, de entender esas nuevas miradas a las que tenemos que encaminar nuestros currículos, nuestros planes de estudios y nuestra responsabilidad política y civil. Durante el informe Basta Ya, Colombia, Memorias de Guerra y Dignidad, encontramos nosotros unas cifras alarmantes, cifras que tienen que ver con el problema del desplazamiento, las muertes de civiles, el desalojo de la tierra, 220.000 muertos, 5.700.000 víctimas por ese desplazamiento, 250.000 desaparecidos, 30.000 secuestrados, y eso que estas cifras únicamente son de los años 80, porque no encontramos unas cifras realmente, no se había creado el Centro de Memoria
histórica, ¿sí? Hasta ahora estos centros también son nuevos para retomar esa información que ha estado oculta para muchos colombianos y que tiene que ser tema también de discusión, de debate en las aulas, en la academia, de lo que está pasando en este momento en el país. Entonces, todas estas situaciones nos dejan ver dentro de las necesidades que tenemos que fortalecer, uno, la ausencia del Estado en las grandes zonas alejadas del país. Somos un país totalmente centralista, tomamos las decisiones acá desde Bogotá, pero nos hemos olvidado de lo que pasa en las regiones más apartadas. ¿Qué está pasando en este momento? La Orinoquía, cuántas selvas se están destruyendo a través de nuestra selva de la deforestación. ¿Qué está pasando en este momento con los indígenas del Cauca? ¿Qué pasa con los niños que tanto escuchamos en los medios de comunicación del Chocó? ¿Qué está pasando también al sur de Colombia, en otros lugares donde hay una ausencia total del aparato del Estado y también de políticas públicas para atender esas necesidades del país a las cuales nos vemos convocados en este momento coyuntural? Momento coyuntural histórico, pero que tiene que darnos la posibilidad de tomar decisiones de tipo estructural. Tristemente, una de las cosas que pasan en nuestro país es que nuestras políticas públicas y nuestras decisiones de gobierno se toman es por la necesidad del momento, sin pensar realmente un proyecto a futuro. Entonces somos un país coyuntural, de decisiones coyunturales, pero no realmente de trabajos estructurales frente a la necesidad de construir incluso país y construir nación. En medio de esta desesperanza, particularmente asociada con la existencia de un conflicto armado interno y un modelo de desarrollo que precariza la vida desde el año 2010, se ha abierto paso a la posibilidad de iniciar una etapa de posconflicto, entendiendo la finalización histórica del conflicto armado y, para otros especialistas, posacuerdo, ya que finalmente, tras la desmovilización de las FARC, la firma del proceso y tratado de paz, se ha dejado al descubierto las otras grandes problemáticas sociales, económicas y políticas de Colombia. Ejemplo concreto de ello, la corrupción. Si uno mira los medios de comunicación hasta hace 7, 8 años, los culpables del mal, de los males en Colombia era la guerrilla. Tenemos una guerrilla que se ha desmovilizado en un 90%, claro, tenemos disidencias, zonas veredales, zonas de paso, zonas de reincorporación, pero ahora que ya el primer gran grupo armado de ese conflicto no está, sale esa otra Colombia que no habíamos visto, y es la Colombia de esas grandes problemáticas frente a la educación, frente a la niñez, frente a los jóvenes. Bueno, sin embargo, es importante señalar que durante los últimos años se han trabajado diferentes escenarios, actores y también instituciones que han tratado de hacer trabajos importantes alrededor de esto. Tenemos la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tenemos el Grupo de Memoria Histórica, el Marco Jurídico para la Paz, la Cátedra de la Paz, es decir, diferentes iniciativas alrededor de esto. Entonces, asumir la posibilidad de transitar del conflicto hacia el posconflicto según tradiciones educativas, sociológicas, antropológicas y jurídicas exige 5 grandes aspectos. Primero, el fin del conflicto armado. 2, reparación a las víctimas. 3, justicia transicional. 4, reintegración. Y 5, nuevas miradas alrededor de los planes curriculares de la educación en el país. Me están diciendo acá que estamos cortos de tiempo. Quería dar algunas cifras acerca del Plan Nacional de Desarrollo y el recorte frente a la educación pública. Sin embargo, quisiera terminar, ahora sí, con un bello poema a propósito de la necesidad de entender la diferencia y al otro válido en nuestro país. Mi pueblo, mi tierra, mis hermanos. Pensar en la diferencia, pensar en la posibilidad de reconocernos únicos e irrepetibles, pareciera ser una defensa al individualismo, casi que una apología al egoísmo extremo que nos coloca en la posición de permitirnos defender con absoluta vehemencia cada uno de los aspectos que nos definen en nuestro ser,
lo que pensamos, sentimos, observamos, anhelamos. Pero también pensar en la diferencia en nuestro país nos permite viajar por sus selvas que respiran humanidad, sus páramos que evocan tranquilidad, caminos entre cordilleras, montañas tantas veces andadas por nuestros campesinos, nuestros ancestros. ¿Cuántos colores se nos presentan en cada amanecer llanero? ¿Cuántos pensamientos y anhelos traspasan la infinita línea del horizonte que separa el océano del cielo? En los cientos de ríos de nuestro paisaje colombiano, un niño llora mientras su madre lo sumerge junto a ella. El mundo se levanta un nuevo día, mientras a lo lejos, en algún rincón de la sierra, el olor a café llena la mesa. Allá, a lo lejos entre el monte, alguien se coloca las botas, las de caucho, las que se han decolorado por los químicos en los laboratorios de coca, y en el cuartel otro amarra las de cuero, las de dotación. Ninguno ha pedido por voluntad propia vivir así, convirtiendo al otro en su enemigo. Hemos entonces vivido anestesiados bajo los psicotrópicos de la indiferencia. Hemos crecido sin memoria, o más bien bajo una amnesia selectiva, donde recordar solo supone un ejercicio para remembrar venganzas y dolores de carne, del color de un partido, de las generaciones que han abandonado sus tierras en nombre de una guerra que ya se ha vencido en el tiempo, que ha caducado en los calendarios. ¿Qué dirían nuestros viejos abuelos, esos que se sentaban al fuego antes que llegaran los blancos a contar cómo en el comienzo del todo éramos uno solo? Tierra, sol, luna, estrellas, agua, deseos y futuro. ¿Qué dirían al vernos muertos en vida con la indolencia en nuestros rostros y las manos llenas de titubeos para sembrar una tierra, sin la fortaleza de los Uwa, la sabiduría de los Taironas, la belleza raizal? ¿Cuánta diferencia pareciera separarnos? ¿Cuánta indiferencia de nuestra parte con el otro? Yo, por el contrario, me convenzo que mientras pueda reconocerme en tu mirada, pueda encontrarme en tus silencios, pueda cobijarme bajo tu abrazo, pueda perderme en tus ojos, pueda colocarme en tus botas, aunque causen ampollas, pueda entender tus dolores, esos del conflicto, pueda conocer tus cicatrices, las del alma y las del cuerpo, pero sobre todo pueda entenderme en lo que te define diferente. Gracias. Bueno, mientras aparece, ya está aquí. Yo casi que ya no tengo nada que decir, así que después de haber escuchado a las compañeras y compañeros tan atractivas presentaciones, pero sí que lo voy a hacer, y además, mira, lo voy a hacer de pie con el permiso de mis compañeras, porque de ese modo pues me activo un poco y también evito que os quedéis dormidas y dormidos. Bien, voy a tratar de empezar estos 12 minutos, bien, ni para ti ni para mí, me quedo a mitad de los 10 y de los 15, tratando de responder a una de las preguntas que se ha hecho sobre la educación. A mí siempre me gusta crear una definición propia de educación que dice así algo como que la educación es el arte que a través de las emociones cultiva ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y creativos. Y además me gusta en ese orden, porque para ejercer la libertad tenemos que ser críticos, ¿bien? Pero también la educación, como bien decía, ¿no? La educación es algo un tanto peligroso, es un ejercicio de responsabilidad, porque la educación se puede concebir como un proceso de violación simbólica, que a través de la seducción, de la provocación de la palabra, penetra de manera inconsciente en vuestras estructuras cognitivas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos ofrecer nosotros a este foro de debate, tratando de dar la respuesta a la moderadora que preguntaba qué cada uno podemos ofrecer. Fijaos, esta mañana ha habido aquí un grupo de chicos, de chicas, ejerciendo uno de los derechos más importantes que tienen hoy día las personas, que es el derecho a la participación democrática. Bien, ya no me gusta decir participación infantil,
porque al fin y al cabo ellos están ejerciendo como ciudadanos de plenos derechos, aunque esto de la ciudadanía en determinados países, según la ley, algunos se las concede según si tienen la mayoría de edad cumplida o no la tienen, pero yo creo que aquí todos estamos de acuerdo que desde una perspectiva ética, ciudadanas y ciudadanos somos todos los que construimos ciudadanía, y los niños construyen sin lugar a dudas ciudadanía. Y esta presentación, que la traía ya preparada antes de empezar la ruta, sufrirá algunos cambios después de haber observado en México cómo participaban los niños, después de haber observado esta mañana aquí cómo participaban los niños. Nosotros queremos hacer una propuesta de participación a través del Foro de Políticas Sociales de Infancia, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver esto del Foro de Políticas Sociales de Infancia, ¿qué es? Fijaos, hace ya 30 años conmemoramos justamente el leitmotiv o la leitmotiv de la Convención fue pasar de considerar al niño objeto de protección a sujeto activo de derechos, sujeto de participación. ¿Y por qué los adultos tenemos un compromiso ético para promocionar la participación infantil? Lo decía esta mañana, ya me adelanté. Porque los niños no tienen reconocido el derecho constitucional a designar, a elegir a sus representantes políticos. Nosotros sí que somos quien tenemos, a través del ejercicio de nuestro voto, el derecho a elegir a los representantes políticos, pero los niños no los tienen. Y cada vez nos damos cuenta que los políticos más miedo le tienen a los niños, ¿sí? Una vez me preguntó un político, cuando yo le decía que íbamos a traer a los niños para que participaran, me preguntó, pero ¿de qué tipo de niños estamos hablando? ¿De aquellos que van a decir lo que me gusta escuchar o aquellos que me van a poner en un apuro? Lo decía anteriormente, el derecho democrático, y además fijaos en una metodología que es a través del aprendizaje dialógico entre adultos y niños. Porque parece que construimos foros paralelos donde los niños tienen su mundo de niños y donde los adultos tenemos nuestro mundo de adultos, como si viviéramos en dos mundos, y realmente vivimos en dos mundos. Vivimos en dos mundos porque los niños pues, los seguimos considerando, pues eso, como personitas, ¿verdad? Cállate niños que están hablando los adultos. Como si al niño no le molestaran igualmente las cosas que están diciendo los adultos, pero son los adultos los que consideran que su mundo, igual que pensamos los humanos, que solamente tenemos el derecho a habitar el planeta, ¿verdad? Que el resto de las especies no lo tienen. Pues algo parecido, sin ánimo de comparar, evidentemente. Y igualmente lo decía esta mañana, ¿sí? Los niños tienen una mirada inclusiva. Los niños son más diferentes que los adultos. Dos niños con la misma edad, del mismo género, de la misma ciudad, del mismo colegio, son más diferentes entre sí que dos adultos que se lleven 20 años de diferencia, de diferentes géneros, que uno viva en Colombia y otro viva en Europa. Bien, los niños tienen esa diversidad tan rica y que a su vez son capaces de incluir todas las miradas con su mirada, todas las realidades posibles. Y lo dice Francesco Tonucci, volviendo otra vez a él, cuando pone el ejemplo de un museo. Los niños son capaces de, si un cuadro, si una pintura está puesta a la altura de un adulto, solamente los adultos serán, a la altura media, solamente los adultos serán capaces de visualizar dicha pintura. Si esa pintura estuviera puesta a la altura de un niño, no solamente los niños visualizarían la pintura, no solamente los adultos la podrían visualizar bien, sino que además las personas que fueran, por ejemplo, en carritos, en silla de ruedas, que tuvieran movilidad reducida. Bien, bueno, pues este ejemplo es lo que viene a decir que los niños tienen esta mirada inclusiva. Bueno, no hace mucho, ¿verdad? No hace ni siquiera un mes, esta niña, que ya era conocida anteriormente, Greta, pues viene un poco a revolucionar y pone entredicho al mundo adulto, ¿bien? Y sufre lo que es una campaña en toda regla de bullying, ¿bien? De acoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el mundo empieza a decir que si la niña está manipulada, que si responde a los intereses de no sé qué, que si interesa de cuánto, todo menos realmente escuchar a la niña. Pero que esto ocurre muy a diario, no solamente esta niña tan mediática,
Greta, sino ocurre cuando nosotros hablamos de los derechos de los niños. Siempre hay alguien que dice por ahí, ¿y los deberes? ¿Y los deberes? No. Los niños tienen derechos simplemente por su condición de ser humano. Son derechos humanos que no son inherentes, no están condicionados a ningún cumplimiento del deber. ¿Sí? Los niños tienen el derecho a la educación. No tienen el deber a estudiar. ¿Sí? Lo que pasa es que sí. Que si aprovecha el derecho a la educación y estudia, pues como comprenderéis, mejor, ¿verdad? Pero esto de los deberes es algo que nos hemos inventado y que parece que los derechos tienen que ir acompañados de deberes, porque si no, no se educa en un ejercicio, en un equilibrio responsable. No se trata de que los niños hagan lo que quieran, no se trata de que todos hagamos lo que queramos, porque hay unas normas sociales de convivencia social que todos tenemos que compartir, pero no confundamos nunca la práctica de los derechos, el ejercicio de los derechos. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se diseñan los programas electorales teniendo en cuenta, por qué no se diseñan, mejor dicho, los programas electorales teniendo en cuenta a los mismos, ¿no? a los niños, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso, porque se teme mucho lo que los niños puedan decir, lo que los niños puedan opinar. Y ante todo esto, ¿qué entendemos por participar, ¿no? Realmente, ¿qué supone el ejercicio de participar? Pues fijaos, ahí está la famosa escalera de la participación, con sus 8 niveles, con sus 8 escalones. Fijaos, los 3 primeros, el tramo de la no participación, la manipulación, cuando se manipula a los niños, cuando se utilizan como objetos decorativos, cuando una participación simbólica, y a partir del 4 empieza ya a través de la información, de la consulta, cuando los niños son iniciados por los adultos, pero luego son ellos los que deciden, cuando es iniciado y dirigido por los niños y las niñas, y el más elevado de todos ellos, cuando es iniciado por niños y niñas, compartiendo con personas adultas. Pues esta es la práctica del Foro de Políticas Sociales de Infancia. Primero, los niños consultan entre ellos cómo queremos construir nuestra sociedad, nuestro barrio, nuestra aula. Estamos hablando de maestros. Bien, los niños deciden. En este foro participan padres y madres. Este foro es algo como esto que está aquí. Pues hay un niño representando a sus compañeros y hay una madre, hay una abuela, está el director del centro educativo, está algún miembro del ámbito empresarial, por aquello de la responsabilidad social corporativa, por aquello de la conciliación familiar. Bien, las empresas tienen que ver mucho con la participación de los niños. ¿Por qué? Porque los niños necesitan que sus padres estén con ellos. Los niños no necesitan que las empresas les pongan guardería. Los niños necesitan que sus padres tengan horarios para que puedan conciliar la vida familiar y para que puedan dedicar su tiempo a estar con ellos. Los medios de comunicación y redes sociales, que como comprenderéis, el mundo está mediatizado. Organizaciones sociales, el mundo de la medicina, los pediatras, la policía local como agentes de seguridad y el alcalde, que para nosotros es el líder. Fijaos, tenemos un programa que vamos a poner en marcha el año próximo que se llama Ciudades Promotoras de Buen Trato y Participación Infantil. ¿Esto qué es? Pues a través del ejercicio de la participación infantil, los niños van a promocionar experiencias de buen trato para toda la comunidad, para todos ellos. Los niños van a traer las experiencias y la vamos a poner en marcha. Es decir, los niños van a tratarnos bien a los adultos y los adultos les vamos a devolver ese buen trato. Es la fórmula que nosotros, con el paso del tiempo de estos años de gira por la infancia, hemos ido descubriendo, ¿no? Normalmente cuando el adulto diseña acciones de buen trato, las acciones son equivocadas, porque no estamos mirando con la gafa, con la mirada de los niños. Y para ayudar no es necesario la intención, sino que además hay que tener el conocimiento y hay que saber. Las áreas en las que ejercen la participación, pues los niños, esto yo lo he hecho con ellos en las escuelas, los niños deciden sobre todas esas áreas: la familia, la escuela, la calle, el centro de salud, las actividades de tiempo libre, el cuidado del medio ambiente, compromiso social y comunitario, medios de comunicación y redes sociales, movilidad autónoma, convivencia, cultura para resolución de conflictos. En todas esas áreas los niños opinan y esas son las áreas
que de algún modo dinamizan ese foro de políticas sociales de infancia, donde se llegan a acuerdos, porque para eso es el foro. ¿Veis? Esto de la participación, para que no quede los niveles más bajos de la escalera, de algún modo hay que llegar a acuerdos, porque si no luego parece que celebramos el foro y todo se queda ahí, ¿no? El alcalde dice que lo va a tener en cuenta, que se lo va a apuntar y luego pues los acuerdos no se llegan a cumplir. Bueno, para terminar ya, algunas personas han tenido la experiencia participando tanto en gira 2017, que fue precisamente la de este cartel, como la gira 2018 y por supuesto la actual, la gira 2019, del curso de técnico en promoción de participación infantil, que a partir del próximo año será técnico en promoción de buen trato y participación infantil. Es un curso de 540 horas, que tiene una primera parte de 180 horas online, la gira que es la parte práctica y un proyecto final, bien, con publicación incluida. Y bueno, pues esa es un poco la estructura de esta formación: los derechos de los niños y de las niñas, el buen trato de la infancia, la participación comunitaria infantil, incidencia en políticas públicas de infancia, emprendimiento social en el ámbito de la infancia, la pedagogía social del proyecto social como transformadores de sociedades en beneficio de la infancia. Bueno, pues espero que ahora al menos podamos establecer unos minutos entre todos los colegas de debate. Muchas gracias. Muchas gracias a los 5 por sus intervenciones. Tenemos 3 preguntas. Hay una inicial para las 2 primeras ponentes. Dice así: las investigaciones nos llevan a hallazgos y evidencias. Lograr responder a estos hallazgos a través de la acción, entendiendo que muchas de estas investigaciones se van al archivo, no se concluye o quedan sujetas al mero análisis académico. ¿Cuándo cree que las instituciones educativas que están implicadas en estas investigaciones podrían ejecutar las estrategias necesarias para restablecer el derecho de los niños? Y si ya de realidad podrían socializarnos algunos de sus avances significativos. Bueno, yo contesto una parte de esa pregunta, reiterando que nuestra investigación está todavía sin terminar. Pues yo creo que dedicarse uno a hacer una investigación que va a quedar en un archivo, tal vez ya no. Creo que lo que nos mueve a los investigadores en un proceso tan duro, tan tortuoso, tan demandante en energía, en tiempo, en recursos, tiene que ser mejorar la calidad de vida de alguna persona en el mundo, por alguna razón. Si no, a mi manera de ver, no se justifica hacer una investigación. Yo por lo menos no, creo que no me lanzaría a hacer algo que va a quedar en un archivo. En este momento nosotros estamos precisamente entrando a esa fase de devolución de información. ¿Nosotros qué hacemos? Como hemos estado recogiendo la información en algunos sitios, vamos a devolverla a esos actores que participaron en esa investigación. Eso va a pasar ahorita el 23 de octubre, pero previo a eso hemos hecho todo un ejercicio de análisis de lo que nos va saliendo, de toda la información que recogimos. Convocamos a unos expertos que iban desde la madre comunitaria hasta la persona del ministerio, del ICBF, universidades, etcétera, etcétera, para que esa primera versión de competencias de talento humano pasara por una validación de personas de diferentes niveles de intervención en el proceso de atención y educación de los niños. Por otra parte, vamos también a hacer devolución al nivel de gobernanza para que, digamos, con resultados de una investigación juiciosa durante un periodo largo, ellos tengan elementos para definir algunas de las políticas que están planteando, resaltando de una manera especial lo que nos dicen los actores con quienes hemos recogido la información, que nos interesan muchísimo porque son los más invisibilizados,
que son los niños y los educadores. Yo pienso que no debería, digamos que nosotros como sociedad no deberíamos aceptar políticas que no convoquen la vida diaria, la vida real. Todos sabemos que pues, en la mayoría de los casos las políticas se definen con muy buenas intenciones, pero es que a mí me impresiona oír es que hay que bajar la política al aula. Yo digo, hay que subirla. El grado máximo de dominio de una competencia es ser capaz de ponerla en práctica. Para mí, el más alto nivel de desarrollo de los resultados de una investigación, del diseño de una política, es cuando se pone en práctica, porque es que hablar es facilísimo. Lo difícil es vivirlo. Entonces, estamos en ese proceso. Por supuesto, el proceso no se agota cuando uno entrega el informe final, por lo que les acabo de decir. Yo creo que quienes trabajamos en investigación lo tenemos como un compromiso de vida. Digamos, la tarea de hacer una investigación porque tocaba, yo creo que por ahí, si acaso, en el pregrado. Pero los que hemos tomado esa decisión y hemos escogido un camino tan duro, porque es que desde conseguir los recursos en adelante todo es duro en un país como el nuestro, es porque hace parte de nuestro proyecto de vida, si no, no se justifica. Bueno, yo creo que no voy a responder por la línea de la investigación, porque la verdad, las reflexiones que les propuse tienen que ver, si bien es cierto, con una trayectoria de investigación y todo eso, tienen que ver sobre todo con un asunto que considero aún más relevante y tiene que ver con el estudio, con la idea de estudiar y de estudiar con otros. Y en la práctica concreta de la formación de profesores, de licenciados en psicología y pedagogía y de profesionales en pedagogía, que es el ámbito en el que en este momento estoy trabajando en la universidad, el ejercicio ha sido fundamentalmente promover ese trabajo de lectura y estudio, de debate y conversación a propósito de esas cosas que hemos naturalizado en torno a la infancia, a la educación, y que parece que estaría ya prácticamente resuelto en críticas que le hacemos muy fuertemente a la escuela, por ejemplo. Esta semana terminamos la Semana de la Pedagogía y estaba con nosotros Jean Marcelin discutiendo uno de sus libros publicado en 2014 a propósito. El título del libro es así: en defensa de la escuela, una cuestión pública. No de la escuela pública, es una cuestión pública. O sea, todos tendríamos que estar en un momento de aceleradas críticas a la escuela, de permanentes acusaciones de la escuela reproductora, de la escuela que no produce lo que es necesario y útil a la sociedad, de la escuela que está encerrada en sí misma, que es paquidérmica. Jean Marcelin y sus colegas, en su grupo de trabajo, en su grupo de estudio, en su grupo de investigación, nos vienen a proponer una reflexión sobre la centralidad de esa institución escuela, el lugar que ocupa la escuela y la necesidad de ver lo que hace la escuela, por ejemplo. En esa medida considero que convocar a maestros en formación, convocar a maestros en ejercicio, a pensar sus propias prácticas. Yo tengo un miedo con la investigación, si les he de confesar, porque hoy todo es investigación. Obviamente no del orden y la naturaleza que tú has presentado, la seriedad de lo que has presentado, pero si ustedes piensan, hoy parece que lo que no pasa por investigación no tiene valor. Y yo siento que lo que pasa por el estudio juicioso, por la lectura juiciosa y el trabajo con otros tiene muchísimo valor. Y en eso estamos empeñados nosotros cuando hacemos el trabajo tanto de los maestros en formación como el trabajo con maestros en ejercicio, en procesos de eso que se llama formación continuada. Y es un ejercicio de sentarnos a conversar a propósito de nuestras prácticas, a propósito de nuestras apuestas con la educación, y en este momento central estamos discutiendo a propósito de la escuela, esa tan mal tratada, criticada, vilipendiada escuela. Entonces, eso parece en contravía de lo que se acepta formalmente. Es eso, digamos, en ese sentido es que yo podría intentar responder la pregunta. Bueno, entonces esta va para los cuatro, ustedes me indican quién quisiera contestarla, y es: ¿cuál sería el punto intermedio entre un niño hiperrealizado y un niño con derechos?
porque pensaría yo que, o creo entender la pregunta, es hasta dónde hablar de los derechos del niño, nos ha llevado también a ponernos en un lugar a los niños, no sé, entonces... Para mí la respuesta es muy sencilla, quizás para la persona que la haya lanzado no le sea suficiente. Para mí, un niño hiperrealizado es un niño que lleva a cabo sus derechos, es un niño a quien se le respeta o quien se siente realizado en base a sus derechos. ¿Bien? Yo no entiendo otra forma más álgida de autorrealizarme. Yo de lo de hiperrealización, pues bueno, no sé, vamos a hablar de la necesidad desde la pirámide de Maslow, ¿no? De la necesidad básica hasta la autorrealización, ¿no? Como el más álgido de los niveles, ¿no? Para mí el sentirme realizado es poder ejercer mis derechos como ciudadano y como ser humano. Pero vamos, imagino que otros colegas podrán completarlo. No. Pues yo, si quieres, Bueno, no, que tú hablaste de la ya que yo lo puse. sí. Claro, ahí hay un asunto que tiene que ver con el propio concepto que estamos usando. Es un concepto académico, de una reflexión académica de un profesor argentino, Mariano Narodowski, que desde hace más o menos 20 años viene desarrollando en ese texto que les cuento que fue resultado de su tesis doctoral Infancia y Poder, y después algunos otros textos y reflexiones. Él nombra un poco en términos de analizar cómo al concepto de infancia se le escapan las formas concretas de vida de los niños y las niñas, y esos dos polos que él identifica son esa infancia desrealizada, o sea, aquella que no alcanza a ser infancia, esa infancia que, o sea, esos niños y niñas que no caben en ese concepto de ternura, de fragilidad, de inocencia, porque no pueden ser infantes en sus condiciones concretas reales de vida. Son los niños de las calles, los niños violentados, los niños maltratados, que tienen que vérselas con el mundo del trabajo, con el mundo, digamos, social, político, a su cuenta y riesgo, más o menos. Entonces, esa no podría, digamos, esos niños no cabrían en esa categoría. La categoría es muy estrecha para ellos, pero de igual forma la categoría de infancia hiperrealizada, o sea, aquella que pareciera que por tener condiciones económicas, por poder tener total autonomía, y una autonomía entre comillas, está sujeta, por ejemplo, a la propia violencia del mercado, a la dependencia del mercado, a tener sujeta a las ofertas de los medios electrónicos y a estar sola en el mundo, porque con toda esa oferta que tiene, con todo eso que tiene, está solo, no tiene adultos y no considera a los adultos como una posibilidad para estar con ellos. Entonces la infancia hiperrealizada tampoco sería casi que una idea de un adulto en condición digamos, de menor de edad, no, en términos legales, pero no es una infancia, ya no está, tampoco está en esa condición de vulnerabilidad, de inocencia, de ingenuidad, con la cual nosotros asociamos ese concepto de infancia. Esos son los dos polos. Claro, en ese intermedio uno podría pensar que la apuesta por los derechos del niño está jugada. A veces, y esto va a ser impopular lo que voy a decir, a veces en atención a los derechos del niño los dejamos solos. Y cuando hoy me contaban que en el panel de la mañana los niños decían es que estamos solos, nos dejan solos. En función de los derechos que tenemos, no tenemos adultos que quieran estar con nosotros. Claro, hay otros análisis sobre la juvenización y los adultos queriendo tampoco hacerse cargo. ¿Sí? No queremos hacernos cargo y tal vez la demanda de los niños es alguien que quiere estar con nosotros. Entonces, los derechos pueden volverse un arma de doble filo en ese sentido. Por eso insistía yo y quería llamar la atención sobre, tal vez el principal derecho sea la educación en el sentido, digamos, amplio del término, que va desde el cuidado hasta la formación y de adultos que se arriesguen incluso a equivocarse. Incluso da miedo, claro que da miedo, no sabemos qué va a resultar de ahí, pero a la sociedad también le da miedo. O sea, a los adultos nos da miedo, pero al mundo social que tenemos también le da miedo. Entonces, yo, digamos que no respondo, diría, es una pregunta súper interesante. Valdría la pena un análisis
más profundo, pero no tengo en este momento, digamos, herramientas. Me dejas, la persona que haya preguntado me deja pensando un poco sobre el asunto. Bueno, entonces yo creo ya para ir cerrando, hay dos preguntas que están relacionadas con los derechos y con los deberes. Entonces, si promovemos exclusivamente los derechos del niño, ¿en qué momento aprenderían que existen deberes para lograr una sociedad donde todos pueden interactuar y vivir de manera armónica? Y la otra es, ¿cuándo debemos involucrar a los niños en el mundo de la democracia? ¿Deberían tener voto antes de la mayoría de edad? Bueno, un poco frente a esas dos preguntas que salen de ahí. Primero, ¿cuándo los niños empiezan o cuál es esa línea tan delgada donde dejamos de hablar de derechos para hablar también de deberes? Por lo menos acá en Colombia hay un discurso muy reiterativo en la escuela, ¿no? Que es a deber cumplido, derecho adquirido. Y ese es un parangón que se utiliza mucho en los colegios, sobre todo. Entonces, primero empezaría diciendo que, y justamente retomando varias de las intervenciones que hemos tenido el día de hoy, incluso escuchando a los chicos esta mañana en el panel, es el maestro, nosotros los adultos tenemos un papel muy importante con el ejemplo. En qué momento demostrar esos derechos también tienen que ser deberes cuando le damos un carácter útil en la vida, ¿sí? Y un carácter útil en la vida no solo desde esa necesidad de entender el estudio juicioso como tú lo mencionabas, más allá de la educación como ese gran derecho, como una herramienta muy válida que a ellos les va a permitir construir, soñar y sobre todo tomar decisiones para su vida futura. Entonces, cuando a través del ejemplo el adulto demuestra en su acción diaria, el maestro en su discurso, que esos derechos tienen que convertirse y a la vez son a la par, es una cuestión dialógica bien interesante, deberes, porque dejamos de ver únicamente una cuestión útil primaria y de pronto lo transformamos para otros escenarios a mediano o a largo futuro, podríamos encontrar una posibilidad de respuesta. Frente a la segunda pregunta, ¿en qué momento los niños tienen que empezar a participar en el voto? Yo pienso que desde la primera infancia hay experiencias en diferentes lugares donde los niños tienen que empezar a escuchar a sus padres entre unas necesidades en su edad y de acuerdo a sus intereses, que convocan a sus compañeros en ejercicios democráticos del aula, de ese espacio inmediato, y donde ellos empiezan necesariamente a través de esa participación a entender que ese ejercicio que empiezan a ser político y ciudadano de una u otra manera a través y obviamente aquí nuevamente digo la necesidad del papel de nosotros los maestros para tratar de que esas experiencias sean exitosas, convertirse más adelante en un ejercicio político real en su mayoría de edad cuando vayan a votar por primera vez. Y nosotros ahorita, a propósito de 10 días de nuestras elecciones regionales, la posibilidad de transformar, cambiar el país, o por lo menos de tener un ejercicio de voto consciente de una serie de ideas y no a través de un personaje, que es lo que suele a veces pasar en los colegios cuando se forman los gobiernos escolares con el personal o el consejo estudiantil. Personalmente les cuento un ejercicio que tengo en el distrito, desde que llevo en el distrito, que es muy poco, y es los colectivos estudiantiles. Ustedes saben que en los colegios generalmente, donde todavía tenemos ambas jornadas, se pone a competir la mañana con la tarde. Entonces gana donde haya más estudiantes el personero o el presidente del consejo estudiantil. Cuando empezamos a dejar de ver esos ejercicios políticos no a través de la personificación, sino a través de colectivos que reúnen ideas, sensaciones, percepciones, y como no importa la persona, sino importa justamente esa posibilidad de trabajo colectivo, también trabajamos desde ahí una posibilidad de dejar de ver una democracia únicamente personal, para convertir esos ejercicios democráticos que nacen en la escuela
en unas experiencias que van a llevar a la vida adulto, a ese ciudadano en pequeño, porque a veces pensamos que ser ciudadano es únicamente cuando se cumplen los 18 años. Los niños son ciudadanos, lo digo de forma muy respetuosa y con cariño, en pequeño. Y si no empiezan desde pequeños a ejercer y a entender esa necesidad de participación política, no por la persona, sino por las ideas, es muy difícil que lleguen a tener un voto a conciencia y real en su mayoría de edad. Muchas gracias. No sé si Antonio quiere decir algo sobre eso del Sí, rápidamente porque ya lo he dicho. Solamente lo voy a explicar con un ejemplo. El derecho a la educación. Bien, en mi país, en España, los niños tienen el deber a estar escolarizados hasta los 16 años. ¿Sí? ¿Qué sucede en aquellos sitios donde los niños no van a la escuela porque no tienen posibilidad de ir a la escuela? Es decir, tienen mermado el derecho a la educación. ¿Os dais cuenta que esos niños, a lo mejor, si nosotros pensásemos que los derechos van en consonancia a los deberes, os dais cuenta que esos niños a lo mejor les gustaría tener el deber de estar escolarizados para tener derecho a la educación? Con este ejemplo se demuestra que deberes no tienen que ser la antesala de los derechos, o que para tener derechos hay que cumplir deberes. Bien, los deberes existen, evidentemente, pero el enfoque es erróneo si pensamos que los niños, al igual que tienen derechos, tienen que tener deberes. De hecho, habría que crear una cosa que se llamara deberes humanos, ¿bien? Que no existen. Bueno, entonces yo sí quiero cerrar porque de lo que logro rescatar, creo que Hannah Arendt lo dice de mejor manera. Los educadores representan para el joven, yo diría también para el niño, un mundo cuya responsabilidad asumen, aunque ellos no son los que lo hicieron, abierta o encubiertamente, preferirían que ese mundo fuera diferente. Le corresponde al educador asumir una posición de apertura ante los cambios que se gestan gracias a la participación de los niños ante tal insatisfacción. Definitivamente necesitamos ser de adultos dispuestos a recibir, a acoger, a ver en los niños un otro, no una categoría, sino ver en el niño un otro que, al igual que nosotros los adultos, pueden constituir, pueden construir, pueden interactuar y pueden familiarizarse y pueden hacer lo que en este momento cada uno de ustedes está haciendo desde sus lugares y lo que hoy nos quisieron compartir. Definitivamente se necesita de adultos dispuestos de estar abiertos, latentes ante situaciones de migraciones, de estos cambios que el mundo está teniendo y que definitivamente necesitamos fortalecernos de otra manera, tener otras maneras, pero eso solamente se logra cuando asumimos la situación con los niños, con los jóvenes, cuando los escuchamos, cuando tenemos la capacidad y la apertura de la escucha, y no una escucha pasiva, sino una escucha latente que le permita al niño también tener un interlocutor, alguien con quien hablar. Y definitivamente lo que nos dijeron los jóvenes esta mañana, ellos necesitan oportunidades a ser reconocidos, acogidos y aceptados. Y creería yo que lo que cada uno está haciendo en sus lugares de enunciación, desde la investigación, desde el formar a maestros para que puedan acoger a estos jóvenes inmigrantes, a lo que está haciendo Antonio, a lo que estamos haciendo todos, pensaría que es una posibilidad de crear una novedad, de abrir una novedad y de abrirnos también a esos niños que están allí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un aplauso. Bien, agradecemos a nuestros panelistas por esta, digamos, tan agradable coloquio, conversación. Antes de pasar a las mesas de trabajo y al break que viene a continuación, vamos a escuchar a la coordinadora del Congreso Mundial, la doctora Yadir Gil, quien nos dará algunas recomendaciones especiales. Buenas tardes. Entonces, para finalizar, le recordamos que tenemos nuestra escarapela y en la parte de atrás tenemos un sello. Ese sello nos indica que el viernes estaremos en Catedral de Sal
cordialmente invitados. El objetivo es hacer allí el cierre con los niños, la familia y ustedes al mediodía, y nos espera allí el gerente de Catedral de Sal, quien nos apoya también en este proceso. Se me olvidó agradecerle a Alcaldía, gerente Catedral de Sal, secretario de Educación, quien nos apoya en Zipaquirá y nos espera muy bienvenidos todos a que conozcamos Catedral de Sal. Recordemos que es la primera maravilla de Colombia, entonces es una experiencia muy bonita para todos ustedes. Agradecerles también entonces por su disposición. Mañana nos veríamos después de estas mesas a las 8 de la mañana muy puntuales para continuar con nuestra gran experiencia pedagógica, investigativa, cultural y social que estamos trabajando aquí en beneficio de nuestra infancia y adolescencia. Agradecer a estos grupos que vienen grandes personas de representantes educativos, como es la Fundación FAN, como es la Comunidad de Hermanos Maristas, como es la Fundación Tiempo Feliz y otras instituciones que también nos acompañan aquí, y pues realmente nos damos cuenta de la importancia que es la primera infancia, y pues ya que queda grabada la información para que ustedes puedan recopilarla a través de la página que nos propone Antonio en Paz. ¿Pero recuerdas la página? Sí, la Gaceta de Paz. Entonces allí lo podemos encontrar, y también en Unifer. Muchísimas gracias. Entonces, para que veamos las indicaciones